Queridos hermanos, la palabra de Dios de este tercer domingo, promediando el tiempo de la Cuaresma, nos invita a pensar en que tenemos que dar frutos, de conversión, porque muchas veces, si todo queda en nuestra cabeza, la oración, el tema de la conversión, el análisis de nuestra acción en la vida cotidiana, cuando nosotros lo hacemos solo en la cabeza, lo desvirtuamos de la realidad. No solo porque ahora la ciencia de moda, que es la neurología, nos enseña, por ejemplo, que cuando recordamos algo muchísimo, terminamos deformándolo, porque los recuerdos básicamente están envueltos en emociones, sino también porque muchas veces cuando nosotros estamos solos, pensamos de una manera que no es sumamente objetiva. No quiere decir que no tenemos que pensar, pero si queremos que el pensamiento sea fructuoso, cada tanto lo tenemos que contraponer con la realidad. La realidad a veces es testaruda, uno a veces dice las cosas, pero después cuando sale a enfrentarse con esas cosas que ha dicho, se encuentra que son bastante distintas. Y uno siempre analiza la realidad desde lo que siente y espera, y a veces no es tan así. Por eso muchas veces tenemos la experiencia de que uno tiene buena intención con el otro y el otro interpreta al revés. Pero cuando nos pasa eso, no pensamos, por ahí le pasó como a mí, que yo pensaba que esto era bueno y no era tan bueno. No hacemos la transposición del lugar, que así como a veces uno tiene buena intención y el otro te responde de mala manera, por ahí cuando a mí me siento o percibo que me están diciendo o haciendo algo que no me gusta, puede ser que el otro esté teniendo una buena intención y no sepa cómo expresarla o cómo ponerlo en el medio. Bueno, eso mismo, porque acuérdense que el amor a Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Esas cosas que nos pasan con las personas también nos pasan en la relación con Dios. Por eso tenemos que hacer o tratar de hacer estos exámenes de conciencia, estas reflexiones para motivar y para pasar de los deseos a los actos en el camino de la Cuaresma, en nuestra conversión. Y digo que el Evangelio de hoy es muy fuerte en esto, con los ejemplos cotidianos del dolor, del sufrimiento y podríamos decir también de las tragedias. Fíjense que a Jesús en el Evangelio les cuentan o hacen memoria el Evangelio de dos tragedias colectivas. Una, la de Pilato, que mezcló la sangre de unos galileos con los sacrificios del templo. Imagínense que la misa principal de una parroquia muy populosa de un domingo llegue la gente y haya alguien que hayan matado y que haya salpicado la sangre el altar en la consagración. Un horror. Es decir, la imagen es muy fuerte, porque es una tragedia, un homicidio y además un sacrilegio. El templo de Jerusalén, si sucedió eso, tuvo que pasar un montón de tiempo para que lo puedan purificar y para que pueda volver a dedicarse al culto. Y Jesús dice, ¿ustedes se piensan que esos que mató Pilato eran más culpables que los otros galileos? Acá dejemos en un segundo momento el tema del exégesis, a ver si hay noticias de este evento fuera de la Biblia, o algunos estudiosos de la Biblia dicen que este ejemplo hubiera sido una amenaza. Es como que un grupito se le acercó a Jesús y le dijo, ¿viste Jesús lo que pasó con Pilato, que mataron a estos galileos? Mirá que vos sos Galileo, ojo, cuídate, dicen algunos. Dejemos eso de lado, pero es importante y por eso el evangelista se queda en esto. Lucas nos sitúa en ese ejemplo que le ponen de esa tragedia y la interpretación de Jesús. Dice Jesús, ¿piensan que los otros galileos eran más inocentes, que estos murieron porque eran culpables, porque eran pecadores, entre comillas, porque Dios los castigó? Dice Jesús, no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y después el mismo Jesús dice, como la torre de Siloé, ahora se va a Jerusalén. Dice, la torre de Siloé que cayó sobre estas 18 personas. ¿Ustedes se creen que la torre cayó sobre 18 personas que eran más culpables que los otros jerusalemitanos? No, dice Jesús, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Es decir,
cuando uno ve una desgracia, cuando uno ve, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando uno ve una tragedia, una muerte, eso no lo podemos volver atrás en el tiempo, pero sí podemos evitar las tragedias, las muertes, las desgracias que vienen de nuestra falta de conversión, porque este es el ejemplo que ustedes ya me han escuchado muchas veces poner. Si yo edifico mi casa en un terreno que en algún momento fue un río, ¿cuál es la probabilidad? Que en algún momento se inunde. Entonces después uno dice, uy, Dios me castigó. No, edificaste tu casa, lo mismo que si uno lo pone al lado de una montaña donde vienen cada tanto aludes, viene una montaña de barro, me tapa la casa y digo, Dios me castigó. No, no, Dios no te castigó, edificaste en un lugar peligroso, había X probabilidades y lamentablemente esas probabilidades se dieron. Pero hay otras desgracias que vienen de la falta de conversión. Si por el tema de la guerra, si la gente no pensara solamente en sus intereses, si los políticos, como dice Jesús en el Evangelio, no pensaran solamente en dominar a las naciones sin otra razón, hay muchas cosas. Una cosa es que yo me defienda de alguien que me agrede y otra cosa es que yo vaya directamente a atacar a alguien. No estoy hablando concreto, también estoy hablando de Rusia que atacó a Ucrania, pero de todas las guerras. ¿Cuántas guerras hay en África que hace tanto tiempo que están y que ya ni siquiera salen en los diarios? Porque eso también a veces, de las tragedias, vivimos de la noticia inmediata. ¿Qué pasó en Corrientes? ¿Se acuerdan todos los días que nos contaron la tragedia de los incendios? Una tragedia humano-natural, podríamos decir. Basta que uno prende una chispita para que salga naturalmente con la sequía, el viento, etcétera, la falta de lluvia, se haga un desastre, como en muchos países cada año por verano pasan estas desgracias. Bueno, pero digo que últimamente nos estuvieron machacando, no digo que no hay que hacerlo, pero digo, ¿qué pasa? ¿Cómo seguimos eso? Por ejemplo, estas guerras que yo digo que están en África, como no salen en las noticias ya, ojo que no ven, corazón que no siente. Pero todas esas cosas, hermanos, están motivadas por el corazón. Por eso Jesús nos dice, mira, ves una guerra, ves este Pilato que es un loco y que mató a estos Galileos y profanó el templo, esa torre que por lo que fuera, mal de cimientos, mal de estructura, se cayó y mató 18 personas, mira, aprende de eso. Eso es una desgracia que no la podés evitar porque ya está. Pero acordate que hay desgracias que podés evitar si te convertís, porque si te convertís no vas a salir manejando, para poner un ejemplo tonto, borracho y matar a alguien. Si te convertís no vas a ser violento o violenta y vas a agredir o abusar de un menor o de una mujer o de un ser humano. Es decir, si te convertís hay muchas cosas que podés, porque si uno no se convierte termina la desgracia. Si no se convierten, omnes imiteriter peribitis. No es una amenaza, sino que es estudio real de las consecuencias de nuestras acciones libres. Nosotros tenemos acciones libres y si no nos habituamos a mejorar, porque no estamos en el cielo, cada tanto va a haber un ciclón, cada tanto va a haber un terremoto, cada tanto va a haber un incendio, pero hay muchas cosas que dependen de la voluntad de las personas y que se puede cambiar. Y eso es lo que el Señor espera. Por eso, ante estos dos ejemplos trágicos y esa interpretación de que cuando se nos muestra el mal, nosotros ya ese mal no lo podemos remediar, pero podemos prevenir los males que derivan de nuestra voluntad mal usada, pone esta parábola. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Por qué malgastar la tierra? Y dice San Agustín que Jesús es el viñador, que intercede. Déjala otro año. Cada cuaresma el Señor viene a buscar los frutos y si no los encuentra nos deja otro año. Pero recordemos que el tiempo de la conversión es el tiempo de esta vida. El tiempo de la elección del mal es el tiempo de esta vida. Por eso aprovechemos también los sufrimientos, las cosas que no podemos cambiar, las predicaciones, las motivaciones, las ganas de ser mejor y recordemos que Jesús es ese agricultor que está removiendo la tierra al lado nuestro, que mezcla tierra buena con estiércol en el buen sentido. El estiércol, si está en su lugar, le hace bien a la planta.
Si yo mezclo el estiércol con la tierra buena, la remuevo, la riego, ahora si le tiro el estiércol arriba de la planta, la arruino. Entonces también las miserias, las malas inclinaciones, si nosotros las sabemos gestionar, si nosotros las sabemos tomar el toro por las astas en nuestra vida, de esas cosas también contribuyen a nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que demos fruto y quiere que básicamente, y con esto termino, tengamos una relación de libertad con Él. Acuérdense, la primera lectura, el hermoso pasaje de la revelación del nombre de Dios. Y después, en la segunda lectura, hemos escuchado que San Pablo reinterpreta esa revelación a Moisés, ese camino del pueblo. Dice, todos se beneficiaron de los milagros que Dios hizo a través de Moisés en el desierto, pero no entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no colaboraron con la libertad. Yo estoy bautizado, yo estoy confirmado, yo pertenezco a esto, yo sé esto, yo hice lo otro, yo hice lo de más allá. Pero si nosotros no tenemos el corazón convertido, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, si nosotros no le respondemos a Dios con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestra voluntad, la salvación no es mágica, la religión no es magia. Dios me habla para que le conteste y para que lo escuche y para que yo desde mi libertad vaya construyendo y siguiéndolo en ese camino de conversión, para lo cual cada año el Señor nos regala a todos la Cuaresma. Nos encomendamos a la intercesión de nuestros santos protectores, le pedimos al Señor la gracia de ese auxilio, rezamos los unos por los otros y le pedimos al Señor dar esos frutos que Él espera de cada uno de nosotros. Que así sea.